que Recording in progress. utiliza ejemplos de cosas que pasan en lo físico y muy en la parte a veces salud o bueno de cosas de esas. Entonces hoy va a ser un tema un poco de como de biología, medicina aquí todos juntos. Cuando me dijeron, bueno, tienes el privilegio de traer la enseñanza, pues obviamente uno empieza, Señor, por favor, revélame que necesitamos como iglesia, más que un tema bonito o que un tema que uno maneje, es qué necesita tu pueblo, qué necesitamos como tu pueblo. Y una de las palabras que venía a mi corazón y en el estudio de la palabra era renovación. Entonces quiero que entendamos un poquito, y si me pones porfa la presentación acá, entendamos un poquito cómo funciona esto en nuestro cuerpo físicamente, porque yo también soy convencida de que mucho de lo físico revela lo espiritual, ¿sí? De hecho, uno de los mecanismos como más utilizados por el Señor para revelarse a la humanidad es a través de su creación, ¿sí? Y lo dicen Romanos, ¿cierto? Que no tienen excusa porque todo el mundo es testigo de la creación. Y cuando nosotros estábamos allá de viaje y veíamos algunos paisajes, uno decía, mejor dicho, eso es como ver el artista, ¿no? Ahí implícito. Entonces, así es en esto para que entienda por qué vamos a hablar de esta parte, digamos, fisiológica, para que la vaya haciendo el paralelo de cómo puede ser en lo espiritual y podamos entender muchas cosas. Entonces, el versículo base, si usted quiere mantenerse allí en Salmo 51, pues yo le animo a que lo lea todo esta semana, porque va a haber una revelación seguramente de parte del Señor y su Espíritu para usted. Pero vamos a concentrarnos en el versículo 10, que dice, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto delante de mí. Cuando uno va a entender, y uno dice, pero ¿por qué está David pidiendo una renovación de su espíritu? El espíritu no está sujeto, digamos, a la edad cronológica, ni al envejecimiento, entre comillas, y sin embargo él está diciendo, renueva mi espíritu. Entonces, estudiemos un poquito acerca de esta palabra y quiero traerles esta definición. Renovación en griego es anakainosis, ¿sí? Y esta palabra es una combinación de ana, que quiere decir otra vez, y kainos, que quiere decir nuevo. Otra vez, nuevo. La palabra sugiere una renovación, restauración, transformación y un cambio de corazón y vida. Se utiliza en Romanos 12:2, cuando dice renovación de vuestro entendimiento. Esto es el ajuste de la visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida. O sea, es ajustarnos otra vez, como que tenemos que ir a que nos aprieten otra vez como los tornillitos, ¿sí? Para ajustarnos a la forma en cómo Dios piensa, cómo Dios ve las cosas y de acuerdo a sus principios. Como que si en el trasegar de nuestra vida, de alguna manera empezáramos a adoptar ciertas cosas por cultura, por nuestros hábitos, por nuestros patrones, a lo que estamos expuestos todo el tiempo, y como que el Señor dice, necesitamos echar una limpiadita, una ajustadita, porque te vas como aflojando en el camino, algo así, ¿sí? Entonces miremos en la siguiente diapositiva cómo sucede esto en nuestro cuerpo, así como a grandes rasgos. Digamos, en varios estudios ya se dice que nuestra edad cronológica es diferente a la edad de nuestro cuerpo, ¿sí? Como hay personas que tienen, digamos, 80 o 90 años y pueden tener un cuerpo como de 60, hay personas que tienen 15 o 20 que pueden tener
un cuerpo en un nivel de desgaste de 50 o 70 años, ¿sí? Entonces, así mismo como nuestro cuerpo físico no está sujeto a nuestra edad cronológica, nuestro espíritu tampoco va de la mano de nuestra edad cronológica o del tiempo que llevemos de cristianos, de haber nacido de nuevo o de haber conocido al Señor. La madurez de nuestro espíritu, la santidad, la sanidad de ese corazón o de ese espíritu, el poder o la fuerza que tengamos para servirle a Dios o para mantenernos alejados del pecado, depende, es de lo que le hayamos metido a ese espíritu. Porque en estos estudios dicen que tu cuerpo te va a devolver lo que haya recibido, ¿sí? O sea, si tú le metes chatarra, ¿verdad? Pues entonces vas a empezar el cuerpo a devolvértela de alguna manera, ¿sí? Y si tú estás con muchas cosas tóxicas, pues el cuerpo, por más que tú duermas, por más que tú tengas 20 años, no sé qué, en algún momento viene la factura. Lo mismo pasa con nuestro espíritu. O sea, nosotros no podemos esperar que porque estemos yendo a la iglesia solamente cada 8 días, ¿sí? O porque yo nací en un hogar cristiano, o porque yo sirvo en la alabanza, entonces ya yo estoy bien y mi espíritu va a ir creciendo y madurando como de manera accidental. No sucede así. Dependiendo de cómo tú nutras tu espíritu, de lo que tú alimentes, de lo que tú también te abstengas, porque entendemos que en el cuerpo físico, si yo como muy bien, pero no me abstengo del cigarrillo, del alcohol, de los trasnochos, del azúcar, etcétera, etcétera, de todas maneras, pues voy a deteriorarme. ¿Listo? Entonces, todo lo que le damos a nuestro cuerpo nos lo devuelve. De alguna manera en nuestro espíritu funciona así. Y nosotros tenemos, no sé si usted sabía, 37 billones de células en todo el cuerpo que se van agrupando para formar tejidos y órganos de manera que, digamos, podamos funcionar y cada órgano pueda cumplir su función. Dependiendo de qué tanto ese órgano esté expuesto a cosas, digamos, nocivas o el trabajo que tenga que hacer, va a tener que tomar un tiempo o un momento para renovarse, ¿sí? O sea, nuestras células van muriendo y van renovándose, van saliendo otras, dependiendo de la función que cada órgano tenga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la piel es algo que está expuesto completamente a lo externo, todo el tiempo al smog, a la toxicidad, a los rayos del sol que ya son muy nocivos. Entonces, ella tiene que hacer, digamos, y sacar esos tiempos para renovarse, ¿sí? Entonces, depende del tren de vida que nosotros tengamos, vamos a tener que tener esos tiempos de renovación, porque no se hacen, digamos, sino de una manera, digamos, como organizada. ¿Por qué? Porque eso es un proceso metabólico que nos demanda mucha energía y demanda muchos trabajos. Entonces hay que hacerlo en ciertos momentos. Pero si yo soy, digamos, de que dejo entrar mucha toxicidad, pues voy a tener que entrar en procesos de renovación, digamos, más frecuentemente, ¿sí? Y ahora ponga usted eso en términos espirituales, ¿sí? Si yo todo el tiempo estoy en un medio en donde estoy enojándome, en donde estoy airada, en donde no puedo tener paz, ¿sí? En donde no puedo o no saco esos tiempos para estar con el Señor, escuchar su palabra y todo eso, pues yo sí le digo, va a tener que entrar en procesos de renovación muy seguidos, ¿sí? Ahora, ¿qué implica esto? ¿Cómo se renuevan nuestras células? Nuestras células no es como necesiten aparearse para poder reproducirse. Ellas simplemente se dividen en dos y se saca una copia, hagan en cuenta, de la célula original, ¿sí? Con su ADN y todo. Entonces copia todo el material genético. ¿Qué es lo que pasa? Y
y en todo esto como del envejecimiento y en las enfermedades, que cuando se hace el proceso, a veces viene una alteración y se mete una alteración dentro de esa composición del ADN, y entonces la siguiente copia sale como con una falla, ¿sí? Y entonces, como ese, digamos, proceso está hecho de manera automática, se sigue reproduciendo y se sigue reproduciendo y se sigue reproduciendo, y de repente se reproducen células que ya vienen con alteraciones, y ahí es donde empezamos a hablar entonces de, digamos, un cáncer, ¿sí? Y les vuelvo y les digo, podemos entrar entonces en procesos como de procesos cancerígenos espiritualmente, ¿sí? Cuando nosotros permitimos, ¿sí? O estamos en medios tan expuestos y estamos con esos pensamientos o esas circunstancias que nos dicen, metámosle un poquito de duda a la fe, ¿sí? Metámosle un poco como de desgaste, ¿sí? Eso de que el Señor puede, todo lo puede, y que puede resucitar y que puede sanar, eso es para otro momento, no para ahora, ¿sí? Ya el mundo es otro, ¿sí? Entonces nos toca ajustarnos a este mundo. Entonces toca como cambiar el evangelio o adaptarnos, y entonces empiezan como ese tipo de cositas a alterar el ADN espiritual, ¿sí? Y empiezas a reproducir cosas que no son, y terminas de repente batallando con algo que en algún momento ya no puedes más, ¿sí? Entonces, todo esto para que podamos entender que a pesar de que nosotros llevemos una rutina, y creo que era lo que el Señor como que me dejaba ver, sí, o sea, tú vas, tú tienes tu devocional, pues ojalá, porque si no, imagínate cuánta toxicidad vas a tener diariamente acumulada. Pero a pesar de eso, a pesar de venir a la iglesia y todo, necesitamos tener esos procesos intencionales y sacar ese trabajo, ¿sí? Como nuestras células lo hacen, para que podamos seguir funcionando bien y despojarnos de esos pensamientos o creencias tóxicas que quieren venir a diluir tu fe, que quieren venir a agotarte, a desgastarte en la búsqueda de la intimidad con Dios, ¿sí? Porque podemos tener, digamos, conocimiento de Dios, pero realmente tenemos intimidad con Él, y esto es algo que está definitivamente muy amenazado. Entonces, necesitamos esos espacios de renovación. Y renovación con pues recuerden la definición que les di, ¿no? O sea, ajustarnos a cómo piensa Dios, ¿sí? Qué cosas se están metiendo en nuestra vida que sutilmente nos están bajando a veces los estándares incluso de cómo relacionarnos, de cómo diariamente estar con nuestra familia, o incluso en la forma en cómo estamos interpretando la palabra. ¿Listo? Entonces vamos a la siguiente. Entonces hay diferentes, como les decía, momentos de renovación. El sistema inmune, por ejemplo, toma de 2 a 10 días, el intestino de 2 a 4 días, ¿sí? Toma para renovarse, pulmones 8 días. Y yo digo, tu espíritu, ¿cuánto necesita? ¿Cada cuánto necesitas renovar tu espíritu? ¿Has renovado tu espíritu? ¿Entiendes que necesitas esa renovación? Y aquí cada uno, como les decía, dependiendo de a lo que se esté exponiendo, lo que esté consumiendo, va a necesitar eso. Entonces ponga ahí en su libretita, ¿cuándo es mi próxima renovación para mi espíritu? ¿Sí? Entonces, quiero darles aquí ejemplos de tres personajes bíblicos con el que el Señor me hablaba, porque pues uno a veces dice, pues yo estoy bien, o sea, yo me levanto, yo voy a la iglesia, yo sirvo, y como que pienso que no necesito tan grave, tan urgente, algo así. Pero cuando uno ve estos ejemplos y
Y el Señor, además de esto, cuando estaba leyendo 1 Corintios 13, y decía, el amor todo lo cree. Y llegaba el punto en que yo decía, ¿tú todavía crees que yo puedo cambiar estas cosas en ti? Porque a veces uno dice, no, o sea, yo ya, mejor dicho, soy como soy y ya a esta edad no hay manera de cambiar, ¿sí? O ya he luchado tanto con esto que no puedo. Y empieza esto de realmente, entonces me estoy moviendo conforme a ese amor que puede creer que podemos cambiar, que Dios puede hacer todavía algo en nuestra vida, ¿sí? Que esa persona por la que está orando para arrepentimiento, años y años y años, estoy dejando que se me meta en el ADN espiritual la incredulidad, el desgaste y ya no espero eso, porque dice que el amor todo lo espera, ¿sí? Entonces, ¿cómo estoy en esa parte? Entonces vamos a ver estos 3 ejemplos y dice Elí. ¿Se acuerdan de Elí? ¿Quién era Elí? ¿Sí? Elí era el sumo sacerdote en el tabernáculo de Silo y él tenía 2 hijos, ¿sí? Famosísimos, ¿sí? Famosísimos porque eran corruptos, porque a pesar de ser sacerdotes, porque había una línea sacerdotal, ¿sí? Ellos no cumplían, ellos profanaban, ellos eran corruptos. Y lo que llama la atención acá, cuando yo este estudio, usted sabe qué significa Elí, el nombre, Elí. Algunos teólogos, de acuerdo a la raíz hebrea, dicen que puede ser Yahweh es exaltado, elevado. Eso lo traía él en su ADN, exaltar a Dios, ¿sí? ¿Qué le pasó a Elí para que se le profetizara algo como lo que Dios le llegó a decir al final y terminara como terminó? O sea, tuvo que haber ahí una distorsión, o sea, un cáncer espiritual, podríamos decir, para que este hombre, con ese nombre, que de alguna manera representaba exaltar a Dios, terminara como terminó. También Elí fue juez durante 40 años para el pueblo. O sea, uno dice, Dios mío, o sea, para llegar a ser juez, ¿verdad? Tenía que conocer la palabra, tenía que conocer la ley, tenía que, o sea, tener un respaldo en su autoridad. Y todo esto es algo que yo quiero que tengamos en cuenta porque es que uno puede estar aquí predicando, uno puede ser pastor, uno puede ser líder, uno puede ser profesor, uno puede ya ser el único creyente en su casa, ¿sí? Pero si yo no cuido estos procesos de renovación, o sea, fácilmente me voy desviando y llego allá. ¿Qué dice 1 Samuel 3:13 en relación a Elí? Dice, Dios dice acerca de Elí, y le mostraré que yo juzgo su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Entonces, cuando yo tengo mucha teoría, pero no la pongo en práctica, ¿sí? Conozco mucho la palabra, conozco mucho toda la parte bíblica, pero no hay un área en mi vida, porque pues de alguna forma veíamos que él seguía siendo sacerdote. Ustedes saben que los sacerdotes tenían que cumplir, mejor dicho, con pelos y señales, todo el proceso, digamos, en los sacrificios, porque si no podían morir literalmente, donde se saltaran uno de los procesos. O sea que él sí tenía claro, ¿sí? Muy clara esos mandamientos o esa parte de la ley. Pero a veces nosotros lo tenemos bien en una parte, pero en la familia o en el trabajo o en las relaciones o, en fin, ahí tenemos un punto negro, ¿sí? Y no hemos dejado que la palabra entre allí y nos transforme. Entonces, resulta que tal vez tan permeado, él poco a poco fue permitiendo cosas de sus hijos
que se dejó permear por el mundo, por lo que estaba sucediendo en el pueblo en ese momento, que había tanto pecado que él permitió que se permeara, ¿sí? Y no sé, en este momento hay un término muy de moda que se llama intestino permeable. ¿Han escuchado? ¿Sí? Resulta que el intestino permeable, para explicarles un poquito, no es que sea experta en el tema, pero para que lo podamos entender es, nosotros tenemos como una mallita, ¿sí? En el intestino, que es como muy tupidita, como un coladorcito. Entonces la idea es que el intestino pueda dejar entrar las cosas buenas, ¿sí? Los nutrientes, y que todas estas cosas que funcionan como tóxicos, radicales libres, bueno, esto sí, se queden afuera. Cuando el intestino es permeable, quiere decir que esos huequitos o esa mallita se ha distendido y pues ya no sabe qué dejar entrar, qué dejar salir o qué dejar afuera, ¿sí? Y entra de todo un poquito, ¿sí? En ese orden, ¿será que tenemos un espíritu permeable? ¿Cómo podemos volver a restituir, a renovar esos tejidos, ¿sí? Para que podamos dejar afuera lo que es tóxico para nuestro espíritu, lo que no es de Dios, ¿sí? Y mantener nuestra salud espiritual. Entonces, ¿qué le pasa a Elí? Elí, mucha teoría, trata con mucha debilidad el pecado y es permeado por el mundo. ¿Sí? Esa es, digamos, la parte en que uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué Elí no buscó esa renovación espiritual? Como que llega a ese punto donde dice, pues sí, yo seguiré aquí haciendo automáticamente mi servicio a Dios de sacerdocio, así mi casa, mis hijos, mi propio corazón esté vuelto nada. ¿Cuánto podemos nosotros seguir? ¿Cuántos kilómetros vas a seguir adelante sin hacer esa renovación? ¿Sí? Y ahora la vemos más en detalle. ¿Qué le pasó a Judas? Judas fue considerado dentro de los 12 apóstoles, discípulo del Señor, y estuvo con él y fue testigo de los milagros que hizo. Estuvo en la primera fila, ¿sí? En las predicaciones, en la predicación del monte, ¿se acuerdan? De las bienaventuranzas, que es, o sea, uno recibirla directamente y en modo presencial, ni siquiera virtual, ¿sí? Ahí, ¿qué le pasó a Judas? Y me parece tan chévere que, bueno, todas las cosas como el Señor nos las ilustra, porque es que Judas es conocido o es más famoso por esa traición, ¿verdad? Porque fue el que vendió, entre comillas, a Jesús por 30 monedas de plata. Pero dentro de los 12 también había otro traidor, ¿se acuerdan? O sea, de alguna manera Pedro traicionó a Jesús. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Sí? Y miren que la diferencia no está, digamos, en el pecado en sí, porque lo uno o lo otro. Y yo no sé en qué a veces nos podemos meter nosotros, que pueda el enemigo llegar a tratar de distorsionar el ADN para decirte, para eso no hay perdón, no hay nada que hacer, no puedes echarte para atrás, o sea, ya eres caso perdido, ¿sí? Aquí el Señor de alguna manera te deja ver, mira, los dos son traición, los dos estuvieron conmigo, los dos tuvieron intimidad, los dos presenciaron. ¿Cuál es la diferencia? Entonces miramos y estudiando un poquito a Judas, imagínense que de Judas hay muy poca información de su vida pasada, ¿sí? Pero lo que se sabe es que él pertenecía a una secta radical que se llamaba los Celotes, que buscaba la liberación de Judea del control romano, ¿sí? Entonces, miremos un poquito ahí, ¿sí? Era una forma como de
M-19 tal vez, no sé, ¿sí? O es guerrillero, ¿sí? De alguna manera había como una, ¿cómo se dice? Rebelión, ¿sí? En su corazón, y habría problemas con la autoridad. Y eso venía de tiempo atrás, ¿sí? Entonces, por eso cuando uno llega a la iglesia, cuando uno llega al Señor, no es como que, pues yo sigo común y corriente. O sea, yo necesito saber qué traigo de atrás, ¿sí? ¿Qué hay allá en ese historial genético que más adelante me pueda venir a sacar un tumor espiritual, si me hago entender? Y recuerden que el tumor es una cosa que daña la funcionalidad de cualquier cosa. O sea, si tú lo tienes en la cabeza, vas a empezar seguramente a ver cosas que no son. ¿Sí? Entonces empiezas a relacionarte con Dios de una manera que no es bíblica, que no es como Él la define, ¿sí? Entonces, luego empezamos a ver unos brotecitos en la vida de Judas, donde dice que en ese día, bueno, antes, ¿se acuerdan que aparentemente otra cosa que caracterizaba a Judas era que él era como muy bueno en la parte del dinero, era un buen negociante, tenía como la habilidad para los negocios y lo nombran tesorero de los 12, ¿sí? Y la Biblia nos deja ver en algunas historias que como que Judas decía, yo creo que yo tengo mejores ideas de cómo manejar estos recursos. A ver, o sea, ¿cómo así que, o sea, esta señora viene, rompe este perfume que vale no sé cuánto y lo derrama a los pies de Jesús? Pues se les podía haber dado a los pobres, decía Judas, ¿sí? Y más adelante, en notas aclaratorias, la Biblia dice, no era que Judas estuviera preocupado por los pobres, ¿sí? Sino que él tenía ahí su cuestión con el dinero, ¿sí? Él era ladrón, dice la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos empezando a relacionarnos con Dios o vas en tu caminar con Cristo, 10 años, 12, no sé cuántos, pero empiezas a permitirte ciertas sustracciones como Judas, ¿sí? O sea, esto es una buena idea, o sea, ponle un título espiritual, ¿sí? Esto se le pudo haber dado a los pobres, pero es que por debajo él estaba ya sacando sus notas de caja menor, ¿verdad? ¿Sí? Y él no pide ayuda, ¿sí? Él cree que esa manera de vivir, no sé, austera, de Jesús, de que tuvieran que conseguirlo del día a día, de no tener unos ahorros, bueno, no sé, tantas cosas que podría él ver como administrador negociante, como que no era bueno. O sea, venga, tengamos un negocio para que no tengamos que vivir tan al día. No sé si han visto The Chosen, pero tienen una muy buena como reflejo de lo que estaba pasando ahí en Judas. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros seguimos yendo a la iglesia, seguimos sirviendo, pero por debajo no estamos del todo de acuerdo con la manera en que Dios ha establecido las cosas, ¿sí? Y lo hacemos silenciosamente. Como que amordazamos allá y digo, me tengo que portar bien, ¿sí? Y empiezo a hacer cambios de comportamiento a mantenerme bien portadita, pero allá adentro en el corazón empieza ese cambio de la espiritual y empieza a reproducirse algo que no es, algo que es tóxico, ¿sí? Cuando llega la última cena, ¿sí? No sé si usted se había dado cuenta de este detalle, pero todos comieron ese día con el Señor y partieron y compartieron, ¿sí? Judas no. Judas, cuando Jesús le dice, lo que tengas que hacer, hazlo pronto, él sale y él no cena con ellos. Los discípulos, pues en algunos estudios dicen, pensaron que era que tenía que ir a comprar algo más, etcétera, etcétera. Y el punto es que cuando viene esa distorsión en nuestra ADN,
algo que se va a alterar es nuestra intimidad con Dios. O sea, esos tiempos escogidos, cercanos con Él. Porque acuérdate que la cena, incluso allá en otros de los versículos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, todo el que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él. O sea, tendré intimidad. A Judas se le perdió eso, ¿sí? O sea, ya a él no le interesaba mucho, ¿sí? Entonces, por eso digo, puedes estar en los tiempos sociales, espiritualmente hablando, ¿sí? Aquí estamos todos, adoramos todos, pero en esa parte de intimidad, cuando le dejas a Jesús, a Dios, meterse en el rancho, ¿sí? Y que puedan tener una charla íntima, eso se va perdiendo y eso le pasó entonces a Judas. Y aquí les doy esa, bueno, la cita de lo que cuando dice la palabra que Judas es ladrón, es en Juan 12:5. ¿Y qué es lo que finalmente, y esto me impactó muchísimo, en Mateo 27:3, cuando ya finalmente Judas recibe las 30 monedas de plata, les dice dónde está Jesús, ¿verdad? Y él se da como cuenta de lo que hizo, ¿sí? O sea, entregué al Señor, entregué al Salvador, entregué al Hijo de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Él se va corriendo a donde los fariseos, ¿sí? Y les entrega les devuelve las 30 monedas de plata y dice como que, o sea, yo no me puedo quedar con esto, es como un dinero de sangre y está como maldito, o sea, era como que él entendía de alguna manera la magnitud y había como una condenación, algo que en su corazón le estaba diciendo, hiciste algo mal, ¿sí? Y uno podría decir, al devolver la plata es como un principio, una sombra, delucidaba por allá un poco de arrepentimiento. Pero miren lo que es ir a confesar en el lugar equivocado. Porque dice la palabra ahí en Mateo, les doy la cita nuevamente, Mateo 27:3 dice, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Imagínense la conciencia que tenía Judas ya en ese momento, y él confiesa, ¿sí? Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Entonces, qué tenaz es yo llegar y confesar en donde no es, ¿sí? O sea, si Judas hubiera ido a alguno de los discípulos, ¿verdad? Porque eso se lo habían llevado. Y les hubiera dicho, hice esto, ¿tendríamos la misma historia? No lo sé, ¿sí? Pero pedir la ayuda en el lugar correcto es importante. O sea, cuando tú estás afanado por ese sentimiento de culpa, de condenación, que creo que a todos en algún momento nos ha pasado porque no somos exentos, pero ir al lugar correcto, a pesar de que sé que me van a decir lo que no me va a gustar, a pesar de que, pero ir al lugar correcto, donde vas a ser restaurado. Porque él conocía a Jesús y él sabía, y más adelante vamos a ver en la palabra, que Jesús, que Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Haber ido a alguien que realmente representaba a Dios. Estos sacerdotes definitivamente no lo hacían, ¿sí? Bueno, y la otra es Marta y María, porque bueno, siempre le echamos la culpa a Marta en todo, ¿no? O sea, Marta la afanada, Marta la turbada, Marta que no se hace a los pies de Jesús. Pero a Marta y a María les pasa una cosa en común cuando Lázaro muere.
Y es que las dos, cuando tienen su encuentro con Jesús, le dicen, si tú hubieras estado aquí, si tú hubieras llegado antes, mi hermano no habría muerto. Entonces, a veces yo digo, nuestra fe llega a esos puntos de desgaste, como Marta y María. Dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, esto no habría pasado, ¿sí? Tal vez yo no habría llegado a este punto, ¿sí? Eh, Tal vez esto sería otra cosa. Y lo hacemos como con una desesperanza finalmente, ¿sí? Como si ya no hubiera nada que hacer. Y no solamente eso pasa con el desgaste, ¿sí? Y por eso necesitamos una renovación espiritual, sino también Marta llega un momento en que no le entiende a Jesús de lo que le está hablando, ¿sí? Dice Juan 11, 20, 27. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Qué a veces nos pasa a nosotros? Que no podemos interpretar adecuadamente la palabra, porque Jesús estaba refiriendo a que Él lo iba a resucitar, lo iba a sacar de la tumba. Pero entonces Marta dice, toda teóloga, y dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, ¿sí? O sea, sabe, pero en ese momento ella no la captó. Entonces, ¿cómo a veces nuestro ADN espiritual se va torciendo de una forma que no podemos interpretar adecuadamente lo que Dios nos quiere decir? Entonces, esos son tres escenarios. Yo creo que usted podrá encontrar muchos en la Biblia. Solamente lea 1 Corintios 13, lea las bienaventuranzas y se va a dar cuenta qué tanto necesita una renovación espiritual. Entonces vamos ya a, entonces a este proceso. ¿Cómo nos renovamos espiritualmente? Porque no se trata de cambiar de conducta, ¿sí? Si usted ve ahí mismo en el Salmo 51, y por eso le digo, léalo todo esta semana. En el Salmo 51, 10 y en el versículo 10 y 17, dice, el 16, 17 dice, porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo te lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. En el versículo 10, ¿qué estaba pidiendo David? Un corazón. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón, ¿cierto? Un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Entonces, lo primero, si usted ve, ahí no dice, Señor, dame más fuerza de voluntad, o sea, yo debí haberme apartado de esa ventana ese día, ¿cierto? Eh, o que, no sé, no le pide eso. Él va a donde Dios a decirle, crea. Esto es algo que es una intervención de Dios en nuestra vida. No es algo a punta de sacrificios. A veces nosotros nos encontramos en esa situación, digamos, de resequedad espiritual, pero lo que nos ponemos a hacer son sacrificios, holocaustos y sacrificios, y vaya más, y lea más, y ayune más, y venga, y done, y haga más, no sé, una ofrenda más grande, un diezmo, vaya, done a los pobres, vaya a la cruzada, y el Señor está diciendo, mira, o sea, no es de sacrificios y de holocausto, es un cambio de corazón lo que funciona aquí, ¿sí? Entonces, si estamos en eso, por favor, no sacrificios, ¿sí? Ve directamente a la fuente, ¿sí? Ve otra vez el modelo original, porque esa célula necesita ser creada nuevamente.
Y luego dice un corazón limpio, ¿sí? Porque hay que limpiar, porque si no nos vamos a seguir reproduciendo con ese mugre ahí, ¿sí? Y que si vamos a la escena otra vez de Judas, cuando él les está lavando los pies, Pedro le dice, no, 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 pero ¿cómo me vas a lavar los pies? Y entonces dice, ustedes ya están lavados todos, ¿sí? Por la palabra. Si estás lavado, solamente necesitas que te lave los pies, pero hay uno que no está limpio, dice ese versículo, ¿sí? Entonces miren cómo es necesario que nosotros nos dejemos limpiar por el Señor, ¿sí? Necesitamos ese proceso de limpieza. En Juan 15 también dice, ustedes son limpios por la palabra que les he dado. Si mi palabra permanece en ustedes, entonces darán fruto, ¿sí? Si permanecen en mí, mi palabra permanece en ustedes. Entonces, una cosa que tenemos que hacer es limpiarnos por la palabra, ¿sí? Y la otra es este espíritu contrito, ¿sí? De acuerdo a este mismo texto, es no sacrificios, un corazón limpio, un espíritu contrito y renueva un espíritu recto, un espíritu que esté acorde con tu manera de pensar. Vuelve a ajustar, Señor. Sí. Y esto es algo casi que milagroso. Esto es finalmente lo que supuestamente los tratamientos de cáncer buscan, ¿sí? Quitar todas las células que vienen con la falla para que nazca una nueva. Pero para eso es el poder de Dios. Espiritualmente no hay forma, ¿sí? Y necesitamos pedirle que David no fue donde Natán, que fue el que lo confrontó a decirle, oiga, venga, arrégleme esto porque yo estoy, mejor dicho, pero mal. Él fue y le dijo a Dios, necesito que por favor crees en mí un nuevo corazón, ¿sí? Y eso lo vamos a necesitar. El hecho de que tú ya conozcas al Señor, que tengas un liderazgo, que tengas un tiempo en la iglesia, que ya hayas tenido un recorrido, no quiere decir que no necesites tiempos de renovación espiritual. Entonces yo los animo hoy a que usted ahí en su cuadernito le escriba al Señor. Si usted quiere manifestarle, Padre, yo soy consciente, si el Señor se lo reveló, de que necesita una renovación, o le quiere preguntar cuándo voy a necesitar esto, bueno, en fin, pero usted escríbale ahí al Señor de alguna manera, así como David lo hizo. Y fue donde él y le dijo, dame un nuevo corazón. ¿Sí? Que nos quiten esos tóxicos, esos radicales libres, esas cosas que que ya me dejan como ver al pecado de una manera un poco más amigable, tal vez, ¿sí? Donde estoy teniendo misericordia, donde no tendría que tener misericordia, o donde estoy siendo tan severo que no voy a tener misericordia. Y mientras usted escribe eso, recuerde una cosa y es que en Lamentaciones 3:24 dice, y me encanta, dice, su amor misericordioso es creado nuevo cada mañana. La misericordia de Dios se renueva cada mañana. Y cuando yo entendía eso, yo decía, claro, Señor, es que si tu misericordia no se renovara cada mañana, nosotros estaríamos bajo la ira de Dios, porque la agotamos cada día. La misericordia de Dios la agotamos cada día. Y Él la renueva cada mañana para nosotros. Si Él está renovando su misericordia para nosotros, vamos a necesitar nosotros renovar nuestro amor por Dios, renovar nuestro espíritu, renovar nuestra relación con Él, nuestro arrepentimiento para ajustarnos otra vez y que definitivamente reproduzcamos células sanas, células puras, células limpias que conserven ese ADN espiritual. ¿Listo? Entonces eso les invito a hacer esta mañana. Escriba ahí en su cuadernito su oración y pues terminamos. ¿Listo?
¿Quieren oramos para terminar? Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por esta palabra.